más así también distribuimos mejor los temas. Bueno, columnas esbeltas, efectos de segundo orden. Ya tuvieron la clase y leyeron los fascículos de Francisco y de Victorio, así que vamos a hacer un planteo bastante somero para darle sostén a la clase de hoy. Los efectos de la esbeltez en elementos comprimidos, bueno, ya ustedes han estudiado pandeo en estructuras, y en esos casos hablábamos siempre de un tema de equilibrio, de una falla del equilibrio. Por ejemplo, si tenemos un elemento comprimido, si la columna comprimida es muy esbelta, ¿qué significa? Que es muy alta y de muy poca inercia, en este plano, por ejemplo, se producen grandes deformaciones. Inicialmente la columna estaba sometida a un esfuerzo de compresión pura, axial nada más. Al producirse estas grandes deformaciones por una condición geométrica, por una condición de esbeltez, aparecen flechas adicionales que no estaban inicialmente en la estructura. Entonces, en esta sección, esta fuerza, además de ser un esfuerzo axial, está provocando un momento. O sea, que esta sección ahora, por los efectos de segundo orden generado por la deformación de la estructura, esta sección ahora está solicitada a una flexocompresión. En el caso de un elemento empotrado y libre arriba, con una excentricidad E, como la que vimos en los ejemplos o los ejercicios de flexión compuesta, tenemos una carga aplicada P, con una excentricidad E que es de primer orden. Si la columna es muy esbelta y se deforma, entonces va a aparecer una deformación delta. Entonces, esta sección que está acá abajo, inicialmente tenía un esfuerzo que era P por E, pero ahora, debido a la deformación que tuvo, tiene un momento mayor, que es P por E más delta. Esto es el efecto del segundo orden en las estructuras. Lo que está apareciendo ahora es un momento flector complementario, digamos, o adicional, por la gran deformación que tuvo la estructura, y esa deformación tiene que ver con la esbeltez. Esta sección intermedia, por ejemplo, respecto de la carga, va a tener E más delta menos I. Es decir, que a lo largo de todas las secciones del elemento vamos a tener incrementos distintos. En este punto va a ser el incremento mayor. Entonces, en general, si nosotros tenemos una columna, como en este caso, articulada, con una excentricidad E0 de primer orden, va a producir una deformación delta. Esta primera deformación es una deformación de primer orden, que lleva a que en esta sección ahora tenga un momento que es P por E más delta, que no era el inicial. En esta sección sigo teniendo el mismo momento flector. En estas secciones cada vez tengo momentos mayores a las del primer orden. Esta es la sección que va a estar más incrementado la flexión debido a la deformación de la estructura. Entonces, ¿qué factores afectan el comportamiento en segundo orden? Básicamente, por lo que estamos diciendo y por lo que hemos estudiado, es la relación de esbeltez, es decir, el largo del elemento comprimido respecto de su radio de giro. A mayor esbeltez del elemento, mayor es la pérdida de resistencia a compresión de la pieza, porque nosotros enfocamos, fíjense ahí el título, que es columnas esbeltas, es decir, las columnas son elementos predominantemente comprimidos, que la presencia de los efectos de segundo orden ligados a la esbeltez lo que hacen es disminuir la capacidad axial de la columna, básicamente. Entonces el tema en hormigón armado está dirigido a la reducción que se produce en los elementos comprimidos, en las columnas, por los efectos de segundo orden. Por eso, cuando estudiamos columnas simples, el curso anterior, lo restringíamos a columnas cortas, donde no había efectos de segundo orden. También influye la excentricidad que pueda tener en los extremos la columna, excentricidad de primer orden. Y si analizamos un poco, este es un diagrama que lo tienen en el fascículo, y que lo mencionó Francisco en la clase anterior. Si nosotros tenemos una columna, en este caso articulada, con una fuerza en el nudo H, un esfuerzo axial menor que el valor crítico, y un valor M en un extremo y otro valor M en el otro extremo, de distintos signos. Entonces tenemos una deformación de este tipo. Al tener momentos de distintos signos, tenemos doble curvatura. La de puntos podríamos decir que es de primer orden.
debido a la de primer orden, se incrementan y se vuelve a deformar, generándose mayor deformación, y ahí aparece el efecto de segundo orden. Entonces, el momento de primer orden, ME, tiene que ver con este valor ME y esta fuerza H que lo hace variar hasta que llegamos al otro extremo con menos MB. Esto es primer orden. Ahora, debido a las deformaciones, va a aparecer un momento de segundo orden que es la fuerza P, y en esta sección va a ser P por esta deformación. P por I. De manera que vamos a tener secciones, en esta sección hay un momento M0 de primer orden más P por I de segundo orden. Y acá tenemos sumados los dos valores. Este sumatoria de momentos, digamos la envolvente de los dos momentos, es para columnas de poca esbeltez, donde nosotros fijamos que aún sumándole el valor máximo, que no se corresponde con el máximo de primer orden. Entonces, superponiendo los dos, sumando los dos, vamos a tener que el momento máximo para columnas poco esbeltas sigue produciéndose en el extremo. En cambio, este otro diagrama de momentos corresponde a columnas muy esbeltas. Al ser muy esbeltas son muy deformables, y al ser muy deformables pesa mucho la deformación y el momento de segundo orden P por I. Entonces puede ser que en alguna de estas secciones, precisamente, tengamos un momento amplificado por estos efectos de segundo orden que es mayor que el momento de primer orden en los extremos. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar en los elementos comprimidos. Entonces, va a depender de la relación de esbeltez, de la excentricidad en los extremos y de la relación entre las excentricidades en los extremos, es decir, si son del mismo signo o no. En el caso de columnas cortas, nosotros teníamos que una relación momento y esfuerzo axil que lo graficamos en función de la relación E sobre H, es decir, la excentricidad sobre H. La altura medida respecto a un eje perpendicular al del T-plano, ¿no? Entonces había una relación lineal, porque el valor de E es constante. Entonces, si aumenta P, aumenta el momento, y siempre P por E0, o sea que teníamos esta recta en primer orden, porque los efectos de segundo orden, si bien existen, son despreciables. La columna es corta. Se deforma, pero muy, muy poquito, lo despreciamos. Esto es primer orden. Si aumentamos la altura de la columna, manteniendo la misma sección, entonces aumenta la esbeltez. Si recuerdan, la esbeltez es la luz de pandeo, o la longitud de pandeo que tiene que ver con la vinculación en los extremos, dividido el radio de giro de la sección, teniendo en cuenta el eje alrededor del cual se produce la deformación. Entonces, al tener una columna más esbelta, se va a deformar más. Entonces, van a pesar ahora estos incrementos de momentos debido a delta, que es la deformación de segundo orden. Entonces, aparece un mayor valor de momento, y nosotros sabemos que para un mismo valor de P va a aparecer P por E de primer orden, pero también va a intervenir P por delta, este incremento debido a la deformación importante que tuvo la columna. Con lo cual llegamos a la línea o al diagrama de interacción correspondiente a la cuantía de la sección con un valor menor. P2 es menor que P1, y esto precisamente es lo que nos importa en el caso de columnas, que la presencia o la influencia de los efectos de segundo orden reducen la resistencia a la compresión de los elementos. Por lo tanto, nosotros, si hacemos un cálculo sin tener en cuenta los efectos de segundo orden, vamos a suponer que está soportando una carga P1, cuando en realidad, cuando se deforme la estructura, va a estar resistiendo una carga P2 menor. Y ahí es donde estaríamos cometiendo el error de cálculo. Hay una tercera columna, con mayor esbeltez aún, siempre manteniendo la misma sección, así son comparables, en la cual se va a producir la rotura de equilibrio, es decir, ya no vamos a lograr llegar a agotar la capacidad resistente de la columna, sino que va a fallar por equilibrio, es decir, no va a ser capaz la sección de generar resistencia frente a la gran deformación y al gran aumento de la solicitación exterior, entonces hay falla de equilibrio. Nosotros este punto es inaceptable, por lo tanto nos vamos a limitar a los casos de esbelteces
o desveltez de una columna que lleve a una rotura de sección, que digamos, los efectos de segundo orden aumentan los momentos flectores y van a producir una rotura de sección. La de equilibrio está vetada. Por eso no hablamos de pandeo, porque pandeo es una falla del equilibrio. Y en cambio nosotros no vamos a estar en esa situación, sino que solo vamos a llegar a los casos en que hay rotura de sección. Por eso es el efecto de los segundo orden en la resistencia de las columnas. Las variables para determinar cuánto nos van a afectar los efectos de segundo orden tienen que ver con que la estructura sea desplazable o indesplazable. Ya lo vieron en la teoría, ahora vamos a hacer un repasito muy breve. Obviamente de la longitud de la pieza, de los vínculos extremos, de las excentricidades extremas, es decir, de las solicitaciones que obtengamos en los extremos, de las dimensiones de la sección, del valor del módulo de deformabilidad o el módulo de elasticidad del hormigón, de la fisuración que sufra la estructura en servicio, y obviamente de los efectos reológicos. ¿Por qué? Porque todos estos factores tienden a producir mayor deformación de la estructura. Acá estamos hablando de una estructura como un todo. Si la estructura es deformable, cada uno de los elementos de las columnas de esta estructura será más deformable. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando uno está proyectando. ¿En qué sentido? En que a veces tenemos una longitud de las columnas por alguna razón arquitectónica, una altura de piso importante, entonces tenemos que elegir dimensiones de columnas importantes para reducirles la esbeltez, más allá de que resistan por carga, pero tenemos que lograr que la esbeltez no provoque efectos de segundo orden que nos lleven a una rotura de equilibrio. Entonces es necesario que tengamos en cuenta la longitud de la pieza, las dimensiones, la calidad del hormigón y los efectos reológicos, por ahí que tengan que ver con la forma en que se vaya cargando la estructura, que son todas condiciones que tenemos que tener en cuenta en el momento de proyectar una estructura. Tenemos estructuras indesplazables, fíjense que toda la estructura está anclada a algún elemento rígido, o estructuras desplazables, el tipo de pórtico que sufren grandes deformaciones. ¿Qué nos determinaría dónde estamos en un caso de estructuras indesplazables o no? El índice de estabilidad, que es la sumatoria de todos los valores PU, de las cargas verticales mayoradas del piso, esto se estudia por cada uno de los pisos. BU es el esfuerzo de corte horizontal total a nivel del piso considerado, digamos, una fuerza horizontal debido a la acción del viento, por ejemplo, y delta cero es el desplazamiento relativo de primer orden, es decir, uno tiene la estructura definida, con las secciones definidas, pasa el modelo y tiene la primera deformación. Entonces medimos delta cero como el desplazamiento que hay entre este punto, por ejemplo, si estudiamos este piso, entre este punto y este punto. Todo el piso o el entrepiso de una estructura se considera que es indeformable en su plano, porque tenemos las losas, y las losas son grandes placas que hacen que el piso se comporta como un diafragma rígido, como una placa indeformable. En todo caso, se desplaza paralela a sí mismo o gira, dependiendo de la rigidez de las columnas, ¿no? Desde el centro de rigidez de las columnas y tabiques de la sección. Pero digamos, ni se estira ni se flexiona en el plano la losa. Entonces el valor delta cero, la relación relativa entre el nodo inferior y el nodo superior, debido al valor BU. LC es la longitud del elemento, de la columna, entre ejes de nudos de pórtico, entre ejes de vigas, y si cuando calculamos este valor de estabilidad es menor que 0,05, entonces decimos que el sistema es indesplazable. ¿Cómo determinar el incremento de la solicitación debido a la deformada? Es eso precisamente. Como nosotros sabemos que hay un valor, un esfuerzo axil y un esfuerzo en cada uno de los extremos, un momento flector. ¿Cómo sabemos que se va a incrementar por la deformada? Hay distintos métodos. El método, digamos hoy, que sería el más completo, es la solución general de la estructura con el método PU delta. ¿Esto qué significa? Ustedes tienen el SAP, pasan su estructura ya definida con las secciones de todos los elementos, todos los estados de carga y las combinaciones mayoradas. Entonces, hay uno de los estados de
determinar las solicitaciones en una estructura por el método PU delta o P delta. ¿Qué es lo que hace el programa? Tiene la estructura inicial sin deformaciones, con todas las cargas gravitacionales y alguna carga de viento, o la carga del viento. Entonces, calcula la estructura y calcula la deformada. Luego toma esta deformada como la nueva geometría de la estructura, para las mismas cargas. Pero ahora ya tengo excentricidades en distintos puntos y diferentes excentricidades, como vimos hoy en los ejemplos sencillos de las columnitas. Es decir, tomo la nueva geometría de la estructura ya deformada, y vuelvo a correr el programa. Esto lo hace automáticamente. Entonces ahí tengo una nueva deformación. Tomo a esa nueva deformación como geometría nueva. Entonces van a aparecer momentos o excentricidades distintas. Y así lo hace varias veces hasta que vamos obteniendo siempre la misma solicitación, si la deformación tiende a un único valor. Entonces, en ese caso vamos a tener, directamente leemos para esa combinación y calculada de esta manera, teniendo en cuenta los efectos de segundo orden, el valor de M del momento, del esfuerzo axial y del corte en cada uno de los elementos, considerando las condiciones o los efectos del segundo orden. Eso es hoy la manera más exacta de calcular los efectos de segundo orden en una estructura. Lo que vamos a ver hoy, bueno, hay que tener en cuenta cuando se corre el programa de esta manera que dijimos que la fisuración de las distintas secciones lo que hacen es bajar la rigidez de los elementos, y por lo tanto, si se reduce la rigidez por la fisuración, la estructura se hace más deformable. Entonces, cuando se corre la estructura con el método PU delta, considerando los efectos de segundo orden, el valor de I, que es el momento de inercia de las secciones, se reduce en columnas y en vigas. Después veremos el valor. Y hay una solución aproximada, que es sacar la columna, aislar la columna de la estructura y analizar la rotura de la sección. ¿Cómo? Y bueno, vamos a ver, y es lo que vamos a ver nosotros, depende si definimos si la estructura a la cual pertenece la columna es un sistema indesplazable o es un sistema desplazable, porque la longitud de pandeo va a ser distinta en un caso o en el otro. Entonces, si es una estructura indesplazable, sacamos a la columna, la analizamos, y lo que vamos a hacer es amplificar el momento M0 de primer orden, que es una manera de tener en cuenta el aumento de la excentricidad en las distintas secciones por la gran deformación que tiene la estructura por ser esbelta. Otros métodos que aplican otros reglamentos, no el CIRSOC, es el método de la excentricidad complementaria. En vez de amplificar, aumentar el momento de primer orden, lo que hacen es considerar una excentricidad complementaria de segundo orden. Es lo mismo, pero el método es distinto, como método en sí, matemático. Nosotros vamos a utilizar la amplificación del momento de primer orden, tal cual lo determina o lo da el reglamento CIRSOC. Si la estructura es desplazable, también lo mejor podemos hacer el método P delta, o hacer una amplificación del momento de primer orden, pero bajo ciertas condiciones de estructuras desplazables. Los métodos aproximados son los que se usaban cuando no se disponían de las herramientas que hoy tenemos. Entonces se hacen una serie de simplificaciones, por ahí parece un tanto impuesta algunas cosas, pero bueno, era la manera como vimos cuando vimos entrepisos con vigas. Antes no podíamos calcular con elementos finitos un entrepiso directamente entero. Entonces se hacían simplificaciones y se usaban las tablas de Kalmanov o de Marcus, y íbamos calculando en forma aproximada cada una de las solicitaciones. Bueno, esos métodos ya no los enseñamos más, hasta hace menos de 10 años seguíamos enseñándolos, hasta que fue masivo el uso de estos programas, y ya es vetusto, ya estamos lejos de la realidad. Y con esto va a pasar lo mismo. Por ahora, para entender un poco qué es el efecto de segundo orden, vamos a aplicar este método aproximado, pero en muy poco, les diría ya, cuando ustedes salgan a la calle, prácticamente va a ser mucho más fácil tener en cuenta el cálculo P delta. El CIRSOC determina, como tenemos que tener en cuenta la reducción en la inercia, en la rigidez de las secciones,
cuando hacemos efectos de segundo orden, reduce el momento de inercia de una viga al 35%. Montón la castiga. En el caso de columnas, la reduce al 70% por la fisuración. Y también tenemos en cuenta los efectos reológicos a través de este coeficiente beta D, que para el caso de pórticos indesplazables es la relación entre la máxima carga axial mayorada, que actúa en forma permanente, 1,2 dPd, y la máxima carga axial mayorada asociada a la misma combinación de cargas. En nuestro caso, 1,2 dPd más 1,6 dPl. Ese sería el valor beta D. Un factor que nos va a aumentar, repasemos, el método aproximado es amplificar el momento de primer orden. Entonces, vamos atrás a buscar un factor con el que vamos a multiplicar al momento de primer orden, y ese factor va a tener que tener en cuenta entonces los efectos reológicos. Por ejemplo, si tenemos este tipo de estructura, el esquema sería una estructura indesplazable, es que cada uno de los nudos permanece en el mismo punto. Digamos que toda la estructura está vinculada o anclada a un elemento indeformable. En la realidad, una estructura independiente puede estar vinculada a un gran tabique que controle las deformaciones, y si bien puede haber deformaciones en los distintos pisos, en las columnas, digamos que el valor Q, que habíamos dicho hoy, era menor que 0,05, por lo cual podemos considerar que el sistema es indesplazable. Entonces, si los nudos no se desplazan, vamos a ver que la curvatura de las columnas cuando están deformadas van a hacer que la longitud de pandeo, porque es en realidad la longitud de pandeo, es K por LU, siempre va a ser K menor o igual que 1. Entonces, para definir la esbeltez de un elemento y saber si es esbelto y vamos a tener que tener en cuenta los efectos de segundo orden, vamos a definir ciertos parámetros. LU es la longitud real, sin apoyo de la columna. Acá tenemos con un nábaco invertido y un capitel, y la columna y otra losa inferior. Entonces, la longitud teórica o real de la columna va a ser desde el lomo de la losa hasta donde comienza el capitel. En un caso que tengamos una viga de altura variable, en este caso va a ser la altura hasta fondo de viga. Acá hay dos casos. Supongamos que tenemos la losa con esta viga. Supongamos que haya otra viga acá debajo. Esta columna, si sufre deformaciones en el plano del dibujo, en este plano va a tener una deformación así. Que esté esta viga o no esté, no va a controlar la deformación en este plano. Distinto sería esta viga, que si nosotros queremos ver cómo se deforma esta columna en este plano, esta viga sí está controlándola. Es decir, en este nudo, la presencia de esta viga y de la columna, esta unión, controla el giro. En cambio acá, que tenemos la losa y la columna, esta viga no controla el giro, gira junto con el nudo. Entonces, en este caso, la luz es desde fondo de losa a lomo de losa. En este caso de un capitel invertido, puede ser una viga cinta invertida, invertida no, hacia abajo, LU es, digamos, donde hay cambio de rigidez de la columna. Entonces, LU es la longitud real, y LC, perdón, no dije teórica por la real, es la longitud de cálculo, diría yo, que es entre ejes de viga. Cuando ustedes van a pasar el SAP, vamos a pasar la longitud del entrepiso a una longitud media entre ejes de viga, que es este valor LC. LE, longitud efectiva de pandeo de la columna, en los elementos, bueno, en realidad va a ser siempre K por LU, perdón. Y vamos a recordar que el radio de giro, que acá lo vamos a llamar R, es el momento de inercia dividido el área de la sección bruta, raíz cuadrada. Entonces, la esbeltez se toma como la longitud efectiva de pandeo dividida el radio de giro. Por ahí es más común el radio de giro, lo veníamos llamando I, tanto en metálicas como en estructuras, ¿no?
Planos de pandeo. Un poco tiene que ver con lo que veníamos mostrando recién, cómo considerar la longitud LU real, digamos, de cada una de las columnas. Nosotros tenemos que una columna tiene una sección B por H. En general H le decimos que es el valor mayor. Pero cuando analizamos la deformación, por ejemplo, en este primer caso, que está dibujado en verde, digamos que la deformación de la columna se produce en este plano y sería más o menos esa sinusoide marcada en verde. ¿Alrededor de qué eje rotó esta columna? Rota alrededor de este eje punteado. Entonces, fíjense que si estoy mirando el plano de la deformada, el eje siempre es perpendicular al plano, el eje alrededor del cual gira la columna, es perpendicular al plano que contiene a la deformada. ¿Bien? Entonces, esta columna está deformándose alrededor, digamos, de un eje que pasa por la mitad de H. Digamos que H, para tener en cuenta la inercia, por ejemplo, si yo quiero, H es la menor dimensión. En cambio, si miramos la deformación en este plano, fíjense cómo se deforma la columna. Entonces, ¿cuál sería el eje alrededor del cual rota la sección? Sería este eje, en el cual, perdón, H es la dimensión mayor de la sección. ¿Cuál de las dos presenta mayor rigidez frente a los efectos de segundo orden? ¿Qué les parece a ustedes? Es el famoso ejemplo que nos mostraban siempre de una regla de plástico cuando la sometemos a una compresión. Si tiene la misma condición extrema, es decir, articulado, y uno presiona una regla, ¿recuerdan? Que pandea alrededor del eje que presente menor inercia. Entonces, si esta fuese la reglita de plástico y le aplicamos una compresión, está articulada, de fallar va a fallar primero alrededor de este eje, que es el más flojo, es el menos rígido, el más débil, ¿correcto? Entonces, cuando uno tiene una columna rectangular, bueno, digamos que a simple vista uno dice, hay que tener cuidado en este plano de deformación, en el plano en el que presenta la menor rigidez. En este caso, si yo tomo el momento de inercia de esta sección, sería este lado por h cubo dividido 12. En cambio, esto sería este lado B por este h mucho mayor al cubo dividido 12. O sea, en este plano es mucho más rígido, va a ofrecer más resistencia a deformarse que en este plano, que es finito, digamos. Entonces hay que tener en cuenta en qué plano estamos estudiando los efectos de segundo orden. Cómo está vinculado en un caso y en el otro, porque tiene que ver, en este caso, qué vigas llegan en esta dirección. Si hay vigas que la vinculan, entonces, bueno, por ahí pueden llegar a empotrarlo y la longitud de pandeo puede ser menor. Eso lo vamos a ir viendo en los distintos ejercicios. Radio de giro, repasemos rápidamente radio de giro. El reglamento lo denomina R, nosotros lo llamábamos I. Si estamos considerando que digamos que la deformación es alrededor de este eje verde, H es esta dimensión. El radio de giro es el momento de inercia dividido el área, la raíz de eso. En el caso de una sección donde es alrededor de este eje, y esto es H, H va al cubo. BH cubo sobre 12 dividido el área B por H, R cuadrado. A eso le sacamos la raíz, y es H dividido raíz de 12. 1 sobre raíz de 12 es 0,289 de H. Bueno, el CIRSO dice 0,3 de H. Esto también tiene que ver con la antigüedad de los que usaban el reglamento. ¿Por qué? Antes no había ni siquiera calculadoras, entonces directamente el 0,289, o hacer H dividido a la raíz de 12, directamente hacían 0,3 de H. De ahí que queda ese número. Nosotros, como tenemos la calculadora o una formulita en un Excel, directamente ponemos H sobre la raíz de H. ¿Ya? Ese es el radio de giro. Ahora, si estamos analizando... Sobre raíz de 12. Sí, quedó sí, una dislexia. Si consideramos la deformación alrededor de este eje, la que va a funcionar como H, la que tiene que ver con la rigidez, es B. Entonces, en este caso sería la rigidez
o el momento de inercia, h por b cubo dividido 12. Si lo divido por el área y le saco la raíz, va a quedar b dividido la raíz de 12, cuando analizamos la deformación alrededor de este plano. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, tanto en la vida real como en el parcial, que es fuente de equivocación. Y ahí tenemos que el radio de giro es 0,3 de D. Así que hay que identificar bien cuál es el plano que contiene la deformación. Entonces, el giro va a estar alrededor de un eje perpendicular a ese plano que contiene la deformada. En el caso de una sección circular, si recuerdan, el momento de inercia es pi, diámetro a la cuarta dividido 64, el área pi por diámetro cuadrado dividido 4, simplificando, les queda diámetro sobre 4, 0,25 de el radio. Y si tienen una sección de forma cualquiera, bueno, calcularon el momento de inercia, dividen el área, raíz, y obtienen el radio de giro de esa figura. Es como en metálicas también. Estructuras indesplazables, que nos vamos a concentrar en resolver el método aproximado, pero siempre para estructuras indesplazables. Entonces, vamos a tener que los nudos son fijos. Si repasamos un poco lo que vieron en estructuras, depende de las condiciones de vínculo. Si está articulado y articulado, si está libre de giro este extremo y la longitud de pandeo, que sería media longitud de la sinusoide, digamos, es 1. K es 1, quiero decir. Si hablamos del punto, si vemos el punto de inflexión en la deformada, y tenemos un caso de extremo empotrado, perfecto empotrado, entonces la curvatura la vamos a tener entre puntos de inflexión. En el caso del empotrado es 0,5 de la luz real. La longitud de pandeo es LU sobre 2. Ahora, si tenemos un caso real, donde en este nudo converge la columna y una viga de un lado y del otro lado, en este plano que estamos estudiando la deformación, lo mismo en el borde inferior, bueno, acá este punto va a variar entre un empotramiento perfecto, si este nudo es muy rígido, si las vigas son cortas y grandes, podrían estar cercanas a un empotramiento, o si son vigas muy escasa rigidez, estaríamos más aproximándonos a un caso articulado. O sea que el valor de K variará entre empotrado o articulado. En este caso tenemos articulado, empotrado. Entonces acá la longitud es 0,7 de la luz real. Nosotros en la realidad vamos a tener este caso, donde K estará entre 0,5 y 1. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque de acuerdo a las condiciones de vínculo vamos a tener la deformación de segundo orden. Esta deformación de segundo orden, en el caso de articulado, es más importante que si está empotrado. Y en este caso, bueno, dependerá de la rigidez del nudo, pero sí es importante la condición de vínculo para determinar el valor de lambda, pero también para tener en cuenta cuáles son los efectos de segundo orden y dónde van a estar los máximos. ¿Se acuerdan? Esto corresponde a columnas con una gran esbeltez y esta para columnas con poca esbeltez. El diagrama de flujo para calcularlo, bueno, para pórticos indesplazables, vamos a calcular la esbeltez lambda como la longitud efectiva dividido el radio de giro, y la vamos a comparar con este valor, 34 menos 12, M1 sobre M2. Ahora vamos a ver a qué se refieren estos términos. Si es menor que 34, es decir, quiere decir que la esbeltez es baja, entonces puedo despreciar los efectos de segundo orden y calcular la columna flexión compuesta, con estos valores de primer orden que obtuvimos del programa, por ejemplo. Si no, bueno, si la esbeltez que calculamos es mayor que este valor, pero menor que 100, entonces podemos aplicar los métodos aproximados, que es el que vamos a ver ahora, que es amplificar el momento de primer orden. Y si no, si es mayor que 100, ya tenemos que hacer un análisis P-delta, es decir, evaluar la deformación de toda la estructura. No puedo sacar la columnita y analizarla con un método aproximado, sino que ya tengo que hacer un estudio completo.
Si lambda es mayor que 200, por ahí tenemos muy poquita carga, pero la esbeltez es muy alta, entonces no se deben construir columnas. No es que no se deban construir, vamos a tener que o bajarle la altura, o si queremos respetar la altura, dar mayor dimensión para evitar los efectos de segundo orden. Bueno, vimos que cuando teníamos un sistema indesplazable y no estábamos entre las condiciones extremas de articulado-articulado, o empotrado-empotrado, o empotrado-articulado, la rigidez de los nudos de la deformación iba a estar entre el empotrado-empotrado y el articulado-articulado, que dependía de la rigidez del nudo. Y la rigidez del nudo tiene que ver con los elementos que convergen al nudo, es decir, la columna del piso superior, yo estoy estudiando la columna de este piso. Entonces, a este nudo superior concurren la columna del piso en estudio y la columna del piso superior, si hay. La viga que viene de un extremo y la viga que viene de otro extremo, si hay. Y lo mismo en el nudo inferior. Entonces se determina un coeficiente psi en cada uno de los extremos, A, el superior, B, el inferior, que es la suma de E por I de las columnas dividido la luz de cálculo de las columnas. Todo dividido la sumatoria de las vigas que convergen al nudo, E por I de las vigas, en este plano, acá también el I va a tener que ser en este plano, para la deformación en este plano, dividido la luz de las vigas y todo sumado. Fíjense que este coeficiente, si las vigas son muy rígidas, son muy altas y cortas, restringen el movimiento del nudo. Entonces el valor de psi va a ser un valor alto. Perdón, este valor va a ser alto. Entonces el de psi va a ser un valor bajo. Si las vigas son flojitas y son muy largas y son muy bajitas, entonces el nudo puede girar libremente. Entonces vamos a tener un valor de psi alto, porque voy a tener algo dividido 0,5, 0,2. Ahora bien, en el valor del momento de inercia, para tener en cuenta la fisuración, que tiene que ver con la deformación y con los efectos de segundo orden, vamos a considerar al momento de inercia de las columnas el 70% del valor bruto, y en las vigas el 35% del momento de inercia de las vigas brutas. Entonces, planteando esta condición en el nodo superior y en el nodo inferior, vamos a entrar con este valor de acá y un valor del extremo inferior y obtener un valor K, que es el coeficiente que nos permite determinar la longitud de pandeo. Veamos, si en un caso nos da 4 y en otro caso también 4, unimos los dos puntos y obtenemos K09. Si tenemos un valor más bajo, 0,2 y 0,3, unimos los dos valores y nos estaría dando 0,61 el valor de K. Si tenemos un caso articulado-articulado como el de la figura, fíjense, articulado-articulado, ¿cómo deberían ser las vigas que convergen a este nudo? Este denominador. Claro, debería ser chico. Entonces, algo dividido en un número chico que nos estaría dando. Infinito. Eso es. Entonces acá aparezco, 1, infinito con infinito, K vale 1. Correcto. Bien, porque está articulado, articulado. O sea que este punto corresponde a la condición articulado, articulado. Por oposición, si tenemos empotrado, empotrado, quiere decir que este número, la rigidez de las vigas es muy alta, son vigas muy altas, anchas, sobre todo altas y cortas, porque está dividido por L. Entonces, si este número es muy grande, este coeficiente me va a dar muy bajo. ¿Sí? Es una manera de, ahí estamos, si unimos 0, 0, es 0,5 el valor de K. Así que vamos del empotrado, empotrado al articulado, articulado. Y nos vamos a mover entre 0,5 y 1, dependiendo de la rigidez de los elementos que convergen al nudo, superior o inferior. Y nos queda unir el caso de un empotrado, articulado, 0,7. ¿Bien? Perfecto.
Pueden usar el nomograma y hacerlo en forma gráfica, en el parcial. Si utilizan el nomograma en el parcial, es importante que lo presenten y lo indiquen. ¿Por qué? Porque es parte de la evaluación, porque si alguien nos dice, te da 0,62, ponen 0,62 y no podemos comprobar de dónde lo sacaron, no lo podemos dar por válido. O bien pueden usar una formulita que está en el apunte, que también es sencilla de hacerla y que es exacta, para no tener que estar apreciando en el diagrama. Entonces, ya sabemos, con este valor K, definir la longitud de pandeo de la columnita. Y también conocemos, si conocemos la sección, tenemos el radio de giro. Así que con esto tenemos lambda. Ahora tenemos que ver ese valor de lambda, si es tal que tenemos que considerar o no los efectos de segundo orden en pórticos indesplazables. Entonces ahora, ¿se acuerdan que aparecía M1 y M2? Tenemos este caso, una excentricidad E2 mayor que E1, las dos del mismo signo. Entonces esto produce, cuando el momento gira en este punto y gira en este punto, la deformación es así, en este plano, como se ve acá. Quiere decir que los dos momentos en los extremos, los dos ayudan a aumentar la curvatura y la deformación de segundo orden en este plano, en esta magnitud. Si tenemos excentricidades distintas, es decir, una positiva y otra por oposición negativa, este momento flexiona en esta dirección y el otro en la dirección opuesta, o sea que lo que veníamos hablando, tenemos una deformación de este tipo. Esta deformación de segundo orden es mayor que esta. Entonces, esto se corresponde con un diagrama de momento, M mayor y con un signo determinado, relativo, y este opuesto al anterior y más chico. Para determinar el valor lambda límite y saber si consideramos o no efecto de segundo orden, vamos a definir al mayor de estos dos valores en valor absoluto, lo vamos a llamar M2, y se va a tomar siempre positivo. Por oposición tenemos, el otro es M1, si tiene el mismo signo va a ser positivo, si tiene el signo opuesto será negativo. En este caso M2 es el inferior y acá es el superior. Supongamos que no hay momento en la columna, no hay momentos de primer orden. Siempre va a haber un mínimo, ya lo vimos en columnas, es imposible no tener excentricidades mínimas. ¿Se acuerdan que achatábamos el ábaco de flexión compuesta? Bueno, como valor M2 mínimo vamos a tomar PU 15 más 0,03 de H. 15 y H en milímetros. ¿Y quién es H? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para ver si es una sección rectangular H o B? ¿En qué plano estamos analizando? Nosotros en una columna vamos a tener que analizar en los dos planos, porque pueden tener distinto valor de K en cada plano, distintas secciones, distintos valores de momento en los extremos, así que tenemos que analizar en un plano y en el otro plano. Así que depende, será H o B, de acuerdo al plano en que estemos analizando. Ojo, M1 entonces, en un caso tenemos M1 también con el mismo signo de M2 y en la columna de abajo negativo. ¿Por qué es importante? Otra vez vengo con el mismo esquema, porque de acuerdo al signo y a la magnitud de los momentos extremos será los efectos de segundo orden, el momento de primer orden y los efectos de segundo orden. Cuando los dos momentos tienen, o las dos excentricidades tienen el mismo signo, es más desfavorable. Vamos a ver que cuando nosotros estamos buscando un factor para amplificar el momento de primer orden, de eso se trata el método aproximado. Amplificar el momento de primer orden, justamente para tener en cuenta la deformación de la estructura debido a su test. Este sería el momento real, M2 y M1. Este coeficiente C sub M, que ahora vamos a ver cómo interviene en el factor de amplificación, lo que hace es, en vez de considerar un valor de M variable entre un mínimo y un máximo en cada extremo, lo llevamos a un valor medio. Como para decir, bueno, vamos a analizar esta sección. De ahí lo aproximado del método.
como no podemos tener en cuenta la variación de la excentricidad en cada una de las secciones de la columna, que sí lo hace el programa si hacemos el cálculo P delta, y acá hacemos una simplificación, tomamos una media. Por eso, este coeficiente pesa los valores extremos de M1 y M2. Nosotros tomaremos el mayor en valor absoluto como M2 positivo, y M1 será positivo o negativo, con lo cual cambiará este signo. Y hacemos este promedio, siempre mayor que 0,4. Si hay cargas concentradas transversales entre los apoyos, o sea, horizontales en este caso, Cm vale 1. Entonces, veamos un caso. El mismo que vimos hoy. M1,20, M2,40. Las dos excentricidades con el mismo signo, porque M sobre P me va a dar el 0,1 y el 0,2. Llamo 2 al mayor en valor absoluto. Entonces, M es 0,6 más, y en este caso, como los dos tienen el mismo signo, me da un valor CM 0,8. Es decir, y esto tiene que ver con la deformada. Fíjense que los dos van en el mismo sentido. Este 0,8 vamos a ver ahora cómo impacta en el coeficiente de amplificación que estamos buscando. Si las excentricidades son distintas en cada extremo, está, digamos, como compensada la deformación, entonces en este caso CM, fíjense, aparece M1 con el signo negativo, así que es 0,4. Ven que si yo voy a aplicar este coeficiente 0,8 o 0,4, en este caso el coeficiente de amplificación va a ser más chico. ¿Por qué? Y porque debido a las solicitaciones que tiene, la deformación va a ser más chica, entonces la amplificación va a ser menor. Menor coeficiente de, más que ampliación, es amplificación. En este caso hay menor efecto de segundo orden. ¿Por qué? Porque la estructura se deforma menos por estas solicitaciones extremas. Entonces, el factor que estamos buscando para amplificar el momento de primer orden es este valor delta ns, que depende entonces de Cm, y indirectamente tenemos 1 menos Pu, que es la carga mayorada solicitante, dividido 0,75 de la carga crítica de Euler o Euler, como les guste más. La carga crítica es pi cuadrado por E por I, dividido LE al cuadrado, que es la longitud efectiva de segundo orden, digamos, la longitud de pandeo, y este valor E por I es 0,4 de E sub C por IG bruto, dividido 1 más beta D. 0,75, este factor, tiene en cuenta la reducción de la rigidez por la fisuración, I sub G es el momento de inercia baricéntrico de la sección. Ojo, que depende del plano en el que estamos analizando los efectos de segundo orden. Así que puede ser BH cubo o HB cubo sobre 12. Esto es importante tener en cuenta. Ahí está. Este es el módulo de elasticidad del hormigón, 4700 por la raíz de F'(c) en megapascales a la 1 medio, raíz, y beta D, que es el factor que tiene en cuenta los efectos reológicos. Entonces, ¿el método en qué consiste? En determinar delta, primero determinar lambda, y ver si estamos en condiciones de despreciar o no los efectos de segundo orden. Ver si ese lambda es menor de 100, a ver si podemos aplicar este método aproximado. Y si es menor que 100, entonces sí pasamos a calcular delta ns para mayorar el momento de primer orden, que vamos a mayorar el más grande de los dos, ¿se acuerdan? De los dos extremos tomamos el mayor M2. Este coeficiente delta ns, hasta hace unos años no le poníamos límite, pero ahora hay una recomendación del ASI, que es posterior al momento en que se hizo el reglamento argentino basado en el norteamericano. Ahora el delta ns, se los comentó Francisco, se limita a 1,4. ¿Por qué? Porque hay experiencias de que cuando ese valor excede 1,4 hay problemas en las estructuras. O sea que no es necesario limitarlo. Y si nos está dando muy grande, es preferible hacer el cálculo de P delta.
Bueno, vamos a un ejemplo. Y es engorroso, pero es sencillo. Lo que vamos a ver es sencillo, solamente hay que hacerlo con cuidado. Esta es la planta de una estructura, donde tenemos estas columnas unidas por vigas y un tabique. Entonces, si corto por acá, tendría esta sección. Un tabique, la columna central, y esta columna que sería esta o esta. Y unido por estas vigas. ¿Por qué este tabique? Bueno, porque estamos analizando un sistema indesplazable. Por lo tanto, hay un elemento con gran rigidez que es el que controla las deformaciones del resto. Así que vamos a hablar de sistemas indesplazables. Vamos a analizar esa columna, es la columna intermedia, de sección rectangular y dispuesta como se ve en planta. Tenemos el eje Y, el eje X, el eje Z, que sería la elevación. Entonces, otra vez volvemos con el planito de las deformadas. Si veo este plano, con la deformada en esta forma, la rotación se hace alrededor del eje, que sería, a ver si nosotros ubicamos acá, alrededor del eje Y. ¿Ven? Estamos en el plano XZ, Z porque es vertical, y en el plano XZ. Fíjense que contiene a la altura H. La deformación está en el plano XZ, y es alrededor del eje perpendicular a ese plano, que es XZ, es el plano Y. ¿Bien? Entonces, si hacemos un corte por el eje X, vemos la columna, que tiene 40 centímetros en esta dirección, estoy en este mismo plano. 40 centímetros, es de borde, así que tiene viga desde este extremo, esto grisado es la losa, tenemos viga, esta viga, esta otra viga es la que viene en esta dirección y esta dirección, pero nosotros estamos analizando este plano, y la altura de fondo de viga, lomo de viga o de losa es 3,35. Digamos que puede tener una deformación así o para el otro lado, puede ir para afuera. ¿Por qué? Les digo, esto debería haber dibujado de afuera, porque hay más carga de este lado que de afuera, entonces sería más intuitivo que se deformara en esta dirección. Plano XZ. Ahora, si analizamos este otro plano, el IZ, entonces, fíjense que estaríamos con la deformada en este plano IZ. Así que es perpendicular, la rotación es en el eje perpendicular al del plano, y Z es en el eje X, alrededor de este eje X. Es en este plano la deformación, con la altura menor, es lo que veníamos hablando hoy. Entonces, si hacemos un corte, ahora lo miramos desde acá, entonces voy a tener una viga de un lado y otra viga del otro, una viga de un lado y del otro. La estructura se repite en los dos pisos. Acá tengo la columna que mirada de frente tiene 20. Y lo que estoy viendo es si se deforma en este plano o en este plano. Habrá que ver qué condiciones serán las más desfavorables que haga que se deforme en uno de los dos planos. Pero acá lo hará con una altura H que es 20. La luz real es 3,35, la luz de cálculo vamos a ejes de vigas. Si las vigas tienen 35, tanto estas como estas tienen 35, entonces, bueno, 3,35 más 2 veces 0,35 sobre 2, 3,70 sería la luz de cálculo. ¿Para qué la voy a usar? Para calcular el psi A y B y determinar la longitud de pandeo, el valor de K. La carga actuante es 1000, última ya es 1000 kN, beta D, coeficiente de efectos reológicos 0,7, relación entre las cargas permanentes mayoradas y la carga final, carga total. Materiales H20 y acero 420. Entonces, vamos con un poquito más de datos. Tenemos estas vigas de 4 metros de luz, estamos analizando esta columna, todos los pisos tienen 3,35 metros. Entonces, si analizamos el plano X, Z, fíjense que así tengo los 40, acá tenemos los 40.
Ahora sí dibujé un poco mejor la deformada, que vaya hacia afuera. Digamos que se produciría una deformada así. ¿De qué depende esto? Depende del momento que esté actuando en este punto y en este punto, que todavía no lo dijimos, y depende de la rigidez de este nudo, que tiene que ver con las vigas y las columnas que convergen al nudo. Los anchos de las vigas son 15, como dato. La viga perpendicular, o digamos en esta dirección, tiene 5 metros. Que, como estamos analizando, sería esta viga tiene 5 metros. Si miramos la del otro plano, es decir, el plano Y y Z, que es la elevación, en este plano ya la estoy mirando de frente. Entonces tengo los 20 centímetros así, y a un lado y al otro lado vigas de 4 metros. Para aquí una viga de 4 metros y acá otra viga de 4 metros. Y digamos que se va a producir para cualquiera de los dos. Las vigas también tienen 15. En este caso, todas las vigas son de 15 por 35. Podrían ser otra medida. O sea, hay que tener en cuenta qué plano estamos analizando para ver qué vigas, qué altura tendré que considerar de las vigas. Pero siempre las vigas va a ser la altura. El que va a variar es la rigidez de la columna de acuerdo al plano que estemos analizando. Entonces, vamos a empezar por este plano, el XZ. Ya dijimos que era alrededor del eje y es la inercia más grande, entonces vamos a determinar, ahora sí vamos a tener como dato el momento en I superior y el momento en I inferior. 75 y menos 39. El mayor en valor absoluto es 75, lo vamos a tomar como M2, y este como menos M1. Pero ya no es más la deformada como habíamos dicho al comienzo, sino por tener en sus extremos momentos de distintos signos, vamos a tener, bueno, disculpen con qué dibujé, porque es lo que da el PowerPoint, pero bueno, es esquemático. Es que tengo distintas curvaturas. El ancho de las vigas es 15, y entonces en este plano XZ vamos a calcular la longitud de cálculo de las columnas, de cálculo, que es la que interviene en esta formulita, es 370. El I de la columna, bueno, recuerden, estamos viendo respecto de este eje, del eje, o sea, si este es el plano XZ, es alrededor del eje Y. Alrededor del eje Y sería este, así que H es la mayor. B, H cubo dividido 12. 0,70 le aplicamos la reducción por la fisuración. Recuerdan, el 0,7 se aplica para utilizar el nomograma. Radio de giro, en este caso, ojo, es H40 dividido raíz de 12, 11,55. Para las vigas, bueno, todas son de 15 por 35 dividido 12, y las afectábamos por el coeficiente 0,35, o sea, reducimos la rigidez al 35% de la sección bruta. En el extremo A tenemos dos columnas que llegan al nudo y una viga, nada más. Puede ser que si en el caso de ustedes desde la casa de la planta alta que no continúen ninguna viga, entonces tienen una sola columna, y si es la del borde, una sola viga. Entonces, para determinar este coeficiente, E, que es el mismo E para toda la estructura del hormigón, usamos el valor de inercia de la columna reducido, dividido, fíjense acá la formulita, LC, que es la luz de cálculo, y 2, porque como los dos pisos tienen la misma altura, entonces lo multiplico por 2. Si esta altura es distinta de la altura del piso inferior, entonces haré la suma. Sumo 1 sobre la longitud de la columna 1, o inferior, más 1 sobre la longitud de la columna superior. Ojo. Respecto de las vigas, fíjense que acá tengo 40, así que la estoy mirando así. Así que tengo solamente esta viga, que tiene 5 metros. Entonces la rigidez de la viga es reducida, 18.758 dividido la luz, que son 5 metros. Ojo, todo en centímetros. También acá hay que cuidar las unidades, pongan las unidades porque así salta el error. Y hay una sola viga.
Si tuviera acá una viga de 5 y de este lado una viga de 3, bueno, entonces 1 sobre 500, si las dos tienen la misma sección, más 1 sobre 300. Y ahí obtengo el coeficiente 5,4. Profe, Dime. ¿no tendrías, o sea, en el caso más real, ¿no tendrías que tener en cuenta también una rigidez torsional de las vigas que están en el eje Y? Sí, pero, cuando pasemos el SAP, o creo que ya lo hablamos, no tuvimos la clase con Jero, pero cuando pasamos las estructuras, la rigidez torsional se la ponemos igual a 0, no tomamos torsión con la... Sí, en realidad, teóricamente sí, pero no vamos a tomar la rigidez torsional de las vigas de hormigón armado, porque ya hay una fisuración mínima que se produce que Victorio considera directamente 0 la rigidez de la torsión de las vigas, así que no hay momentos torsionales. Pero Ok. estrictamente hablando, sí, no las tomamos en cuenta. Bueno, gracias. Tampoco en este método aproximado. Bueno, si miramos el nudo inferior, se repite porque la altura de piso es la misma, la viga es la misma, esto es a propósito para que el ejercicio sea más corto. Tengo 2 columnas, una viga, así que el coeficiente psi superior es igual al inferior. Van al nomograma, o bien usan la formulita si obtienen el factor 0,94. Correcto, menor que 1, estamos en un sistema indesplazable, si les diera 1,2, tienen que darse cuenta que no puede ser. Por eso si les da 1,2, por más que me equivoqué en una cuenta, a los efectos del conocimiento hay una falla. O sea, no es que me equivoqué en la cuenta, sino que no te diste cuenta que no puede ser mayor que 1. Entonces la luz, digamos, de deformación, la luz de pandeo es 3,15. Ahora bien. Rosana, eso es lo que tiene bueno el nomograma, que el nomograma ya está limitado, ¿no? Claro. Necesitan usar la formulita completa y les puede ocurrir eso y por ahí se pierden de que dio mayor que 1 y lo expresan como les dio y estarían mal, muy mal. Claro. Acuérdense, el nomograma se mueve entre 0,5 y 1, entre el articulado y el empotrado. Así que ahí no hay forma de equivocarse. Ahora fíjense que cuando sacan el valor 0,94, son tantos numeritos que hay que hacer, el 0,94 se lo multiplica por LU. Sin embargo, acá cuando usábamos psi, está hecho con la luz de cálculo que iba entre eje de vigas. Entonces, por ahí uno, haciendo cuentas, toma 0,94 de LC, pero en realidad es de LU. 0,94 de 335, dividido el radio de giro, que hay que tener en cuenta siempre, tanto la inercia como el radio de giro tienen que ser coherentes y responder al plano que estamos analizando la deformación. Con eso tenemos el lambda, 27. ¿Qué le sugiere esto? ¿Hay efectos de segundo orden? ¿Se acuerdan de algún número de lambda límite? La formulita decía 34 menos 12 M1 sobre M2, con su signo. Y en este caso es 40. Pero supongamos que uno hace este valor de lambda, fíjense que cuando hay momentos de distinto signo, se suman, ¿no? Menos por menos más, y este valor puede llegar a ser 46. En el peor de los casos, esto vale un medio, ¿no? Porque si no ya M1 pasaría a ser M2. Entonces, en ese caso, puede llegar a ser 46. Pero no puede superar 40. Es decir, no solamente hay que cumplir esto, sino que nunca debe ser superior a 40. Es decir, si esto nos da 43, pero como excede 40, hay que considerar efectos del segundo orden. Puede llegar a dar un número más grande que 40 cuando tenemos excentricidades distintas. Entonces, en este plano se desprecian los efectos de segundo orden. Porque, bueno, precisamente tengo 40 centímetros. Y las excentricidades o los momentos que sacamos del programa son opuestos, entonces eso ayuda a que no tenga que, a controlar la deformación. Entonces los momentos no se agrandan tanto. Así que en este plano, directamente, en el momento de dimensionar, tomaremos el valor del momento mayor. Vamos al otro plano, a la otra dirección, digamos. Es decir, alrededor del eje de menor inercia. Ahora vamos a tomar, en realidad no hay que cambiar H y B, pero bueno, yo en este ejercicio lo hago como para que vean que ahora H es la menor. Cuando yo ponga BH cubo sobre 12 es la menor. Si no hay que poner HB cubo.
Yo les recomiendo en los ejercicios definir H como la que sea, la que les dieron como dato y dejarlo como fijo, y saber cuándo va una alrededor de un eje o no, cuál considerar en la inercia, o en el radio de giro. Ahora la miramos de frente, los valores de MU es 35, en el otro extremo es menos 17,5, así que otra vez tenemos una deformada con doble curvatura, no era lo que yo decía al principio, en este caso particular, la luz de cálculo en el plano IZ es 370, es la misma, obviamente. Ahora el I de la columna es 40 por 20 al cubo dividido 12. Siempre, fíjense, va a girar alrededor del plano perpendicular a este, que es X. Entonces, si este es el eje X, la altura lo hará con H igual a 20 centímetros. 40, 20 cubo dividido 12. 20 dividido raíz de 12, 5,8. Es mucho más chiquito. Y eso lo tienen que chequear ustedes cuando lo están haciendo. Que les tiene que dar un radio de giro pequeño. El ancho de viga es 15, el I de la viga lo reducimos con al 0,35 de la inercia, es lo mismo porque el ancho y la altura de las vigas no cambian en ninguno de estos planos. Sí tenemos que ver cuál es la longitud de las vigas que convergen al nodo. Entonces, en el nodo A, tenemos 2 columnas, 2 vigas. Entonces, acá estamos mirando con este ancho 20, estoy mirando de frente. Tengo 2 vigas que, ¿se acuerdan? Tenían 4 metros. Entonces tengo el I de la columna reducido, dividido 370 y son 2 columnas. Esta es la altura de piso, entre ejes. El I de la viga y dividido 400, en este caso son las 2 luces iguales, podrían ser desiguales, por 2 porque son iguales. Y nos da 1,08. En el punto B se repite la misma situación, y calculan K 0,77, es menor que 1, K por LU, no por 370, sino por 335. El radio de giro, fíjense, es este radio de giro chiquitito, o sea que obviamente el lambda I, porque estoy en este plano, y Z, es 44,5, más de 40, ya está, no hace falta hacer ninguna cuenta porque es mayor de 40. La hacemos igual, en este caso nos dio también 40. Tenemos que verificar esta condición y simultáneamente que sea menor que 40 para no considerar efecto de segundo orden, y si es mayor, sí lo tendremos que considerar. O sea que en este plano sí hay que considerarlos. Entonces, bueno, la carga es 1000, beta, el módulo de elasticidad del acero, en esta dirección que estamos analizando K es 0,77 y la longitud de pandeo es 2,58. Repetimos los valores que tenemos, el valor H, B, entonces calculamos CM, las excentricidades o los momentos son opuestos, así que aparece el signo menos, el CM es 0,40, E por I, 0,4 de E por I sobre 1 más beta D, 0,4, 2102, E por I, este C, 40 por 20 al cubo dividido 12, dividido 1,7, beta era 0,7, tenemos un valor, si usan kilonewton por centímetro cuadrado, y centímetros cuadrados dan unos cuantos miles. El valor de la carga crítica de Euler, pi cuadrado por E por I sobre la longitud de al cuadrado. Ojo con este cuadrado, yo ayer me lo olvidé, LE al cuadrado, 1956, la carga crítica. Entonces el coeficiente de amplificación del momento de primer orden es C sub M, 0,40, 1 menos 1000, dividido 0,75, 1956. 1,24, menor de 1,40, correcto. ¿A quién le aplico este delta NS? Al mayor de estos dos momentos, que lo llamamos M2, siempre y cuando sea mayor que el valor mínimo. Acá, la excentricidad de esta accidental, H, tiene que ver con este H. Es, en este caso, 20, esto está en milímetros, así que 0,03 en milímetros, por eso divido por 1000 para obtener kilonewton metro. Entonces, 35 es mayor que el mínimo, le aplico
este factor delta NS de amplificación a este MU2. Así que da 43,4. En lugar de 35 pasamos a 43,4. ¿Por qué? Porque en este plano se deformó tanto que se incrementaron las flexiones. El momento flector aumentó. Y eso hace reducir la capacidad axil. Entonces, finalmente, esta columna se dimensiona a flexión oblicua, una sección de 20 por 40, y acá ya llamo MUH 75, porque se acuerdan como denominaban en la práctica de flexión oblicua, la que tiene que ver con la inercia más grande, y 43,4, que es el MUB, y aplica cualquiera de los métodos. Yo les recomendaría armadura simétrica, en todas las caras, y dimensiona la armadura. Y por último, que ya me estoy extendiendo demasiado, este ejercicio es el ejercicio 2 de la práctica, en la cual tienen una columna de dimensiones 20 por 60, los 60 están ubicados en esta dirección, entonces cuando tenemos el plano de deformación, bueno, tenemos excentricidad de distintos signos. Otra vez vamos a tener una deformada con doble curvatura. Acá H es los 60, porque este es el plano de formación y esta es la rigidez que opone la columna. Una carga PU, condición de vínculo, en este caso articulado-articulado, la armadura superior igual a la inferior, 4 del 20 más 1 del 16, son 14,57. Articulado-articulado, K vale 1. En el parcial, por ejemplo, le podríamos decir, este es empotrado y este le convergen 2 vigas y una columna. Entonces, el que es empotrado, ya saben, en el diagrama, en el nomograma, corresponde a psi igual a 0. Y este lo calculan. Y entran al nomograma, usan las fórmulas y determinan el K. En este caso, si es empotrado, bueno, si es una condición conocida, ya saben qué valor toma K. Así que la longitud D es los 8 metros completos. El radio de giro es este valor, la altura, 60 dividido la raíz de 12, 17,3. Ahí tenemos la deformación alrededor de este eje. Bueno, me quedó lambda ni, pero en este plano sería lambda, 800, que es la luz, dividido el radio de giro. 46, listo, mayor que 40. Así que hay que considerar los efectos de segundo orden. Igual, haciendo la cuenta, da 40. Bueno, voy a calcular los efectos de segundo orden, pero ¿cuánto vale P? Porque yo tengo que calcular delta NS, para lo cual necesito conocer PU. Y justamente la pregunta es, ¿cuál es lo máximo que resiste esta columna que ya está dimensionada y ya tiene esta luz y estas excentricidades impuestas? Entonces acá evidentemente hay que hacer un proceso iterativo. ¿En qué consiste? Primero, fijémonos si hay que considerar efectos de segundo orden o no. Si no hay efectos de segundo orden, si se pueden despreciar en realidad, se transforma en un ejercicio de flexión compuesta. ¿Se acuerdan? Tengo una sección con una armadura definida, así que conozco la curva W o omega que define la resistencia de esta sección, que es esta, la que está pintada en azul. Conozco la excentricidad mayor, calculo para el momento más grande, ¿no es cierto? La excentricidad mayor, fíjense, tengo 0,15 y 0,075, así que 0,15 sobre 0,6 es 0 sobre h, es mu sobre pu, 0,25, puedo trazar la recta hasta cortar a este punto. ¿Consideré efectos de segundo orden hasta ahora? No, estoy viendo esta sección, para el momento de primer orden, el mayor, ¿cuánto resistiría? Leo el valor de PU da 0,48, fíjense de acá, leemos el valor de PU, 1, 2, 3, 4, 48.
Esto es PU dividido B por HF', entonces PU le puse un cerito porque digamos que es como de primer orden. Nos dio 1440. Pero había que considerar efectos de segundo orden por la esbeltez que calculamos. Entonces, para este P, tenemos un valor de M, o en realidad P por los 0,15 nos da un valor de momento de 216, coherente, digamos, para primer orden. Ahora, con este valor de PU, de primer orden, puedo calcular el valor delta NS, el coeficiente de amplificación del momento. Entonces, excentricidades distintas, calculo C sub M, como para llevarlo a una única excentricidad y sumar en una sola sección, una aproximación del método. Bueno, otra vez nos dio 0,4, las curvaturas se compensan, así que el valor baja. Calculo E por I, 20 por 60 al cubo, dividido 12, 1,7, beta D también valía 0,7, dio todo este numerito, yo uso todo en centímetros. Calculo el P crítico de Euler, pi cuadrado, LE, en este caso eran los 800, 3070. Calculo el coeficiente delta NS y obtengo 1,07 menor que 1,4. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que amplificar este momento de primer orden con este coeficiente. Ahora entonces, con esto es menor que 1,4, el M2 mínimo teniendo en cuenta el 3% de 60 en milímetros me da 47, y nosotros teníamos 216. Bueno, amplifico el momento y calculo el MU1 ya, porque ya hemos tenido en cuenta el efecto del segundo orden. Entonces, el momento reducido divido B, h cuadrado, me olvidé de hacerlo al cuadrado, de ponerlo chiquitito, dividido 2,5, que es la calidad del hormigón, 0,13. Entonces ahora volvemos con este nuevo valor, 0,13, a entrar en el diagrama hasta la curva. Y ahí fíjense cómo el valor de P se reduce. ¿Por qué? Porque la amplificación del momento lo que hace es corrernos en el eje de las abscisas, y como estamos en este sector, estamos en columnas, ¿no es cierto? Estamos hablando de columnas esbeltas, o sea que estamos en esta zona. El hecho de que aparezca mayor momento, lo que hace es bajar la resistencia axial. Entonces de ahí leemos el nuevo valor de P, y P es 1380, no 1440 como calculamos al inicio. Vuelvo a repetir el cálculo, ahora a partir de este nuevo valor de PU. Calculamos todo de vuelta, todos estos valores son los mismos, el único que cambia es PU, y se obtiene 1. Entonces, bueno, ya nos quedamos con este valor 1380 y el MU que habíamos calculado, 231,1. Este es el valor máximo de P que resiste la sección. Los ejercicios en general van a ser de este tipo. En el anterior hicimos un análisis en los dos planos, y calculamos el psi en un plano y en el otro. Si hubiéramos tenido que considerar efectos de segundo orden en los dos planos, mayoramos y calculamos el delta NS en los dos planos, y después hacemos flexión oblicua. O como en este ejemplo nos dio, mayoramos por efecto, no es mayoramos la palabra, perdón, amplificamos el momento por efectos de segundo orden en los dos planos, o en el que nos resulte imposible despreciar los efectos de segundo orden. Y dimensionamos a flexión oblicua. Ya estamos. ¿Por qué? Porque acá continúa estructuras desplazables, lo vieron en la teoría, ya no están vinculados a un tabique rígido, hay deformación completa de la estructura, K es mayor que 1 y sería la parte izquierda del diagrama de flujo. Los nomogramas son, ahí está mal, ¿ven? Esto es para pórticos desplazables, siempre hay un error para ver que somos humanos, y es mucho más complejo. Todo es muy engorroso, nuevamente tenemos la recomendación, hay un delta S en lugar de un delta NS, de todas maneras nosotros en la práctica no lo vamos a tomar en la práctica. En la práctica no va a haber ningún ejercicio con sistemas desplazables, y más que nada porque en estos casos directamente
lo van a calcular con el sistema P delta a través de algún programa de cálculo. Así que no, me parece como que nos quedaríamos en el pasado.